Hola, buen día. Bien, vamos a arrancar con el OpenDC, ilustración de figurín. Perdón, estoy dando acceso a gente que había quedado en la sala de espera. Bien, mi nombre es Daniela Westbright, soy licenciada en diseño gráfico, soy magíster en gestión del diseño en la Universidad de Palermo y doy clases en la facultad hace muchos años. Eh, las clases especialmente que doy en la facultad son de taller de modas uno, donde se trabaja mucho el tema de ilustración de figurín. Por eso me pidieron que de este Open hoy para ustedes. Bien, como ustedes saben, la ilustración de figurín no es algo que arranca ahora estos últimos años, si bien ahora por ahí está como más de moda, se escucha por todas partes, pero es algo que viene de históricamente hace bastantes siglos atrás. En el siglo XVII arranca la primera publicación de moda que arranca en Francia alrededor del año 1672 hasta el año 1724, que se llamaba la Mercure Galant. Esta publicación, que era originalmente trimestral, después empezó a producirse mensualmente, estaba destinada a la sociedad francesa, a la sociedad alta francesa, donde explicaba y contaba sobre actividades que se hacían en la corte, debates intelectuales, literarios, artísticos, poemas. Tenía también historietas, noticias de sociedad y había reportajes sobre moda. Acá podemos ver en estas imágenes las primeras portadas, o sea, la portada obviamente no tenía dibujo, era algo como mucho más sencillo, pero en el interior ya se ve algo relacionado, digamos, a lo que se podría considerar hoy en día lo que es un figurín de moda. El Mercure Galant tuvo un papel muy importante en la difusión del estilo de vestir en el mundo del lujo y las normas de etiqueta de la época cortesana a partir del reinado de Luis XIV en adelante. Entonces, vemos acá en esta imagen cómo se hace un detalle, la ilustración sobre el figurín, la forma de la indumentaria, la pose, etcétera. También esta rivalidad entre Francia, perdón, antes de la rivalidad vamos a ver una cosita más, que es otra publicación que en el siglo XVIII surge, que es Galerie de Mos, como la Galería de Modos y Costumbres Francesas, en donde en el año 1778 se pueden ver grabados y coloreados estas ilustraciones de moda. Se colorean encima del grabado y se ven como muy pictóricas, como muy lindas, entonces se las considera como de mucha elaboración. Por otro lado, en Inglaterra, como decíamos bien, siempre hubo como esta rivalidad entre Francia e Inglaterra en lo que respecta a la moda. Surge en el siglo XVIII el Ladies Magazine, que es una publicación de carácter mensual. El primer número sale en agosto de 1770 y los grabados son sin color, como vemos a la izquierda. Unos cuantos, unos 2, 3 años más tarde, más o menos, acá sigue publicándose, digamos, en blanco y negro, pero unos años después empiezan a colorearse estos grabados. Entonces, el grabado, si bien se genera todavía en blanco y negro, lo que se hace es una vez que está impreso, se colorea uno por uno y se logra como un acabado mucho más pictórico. Esta publicación en Inglaterra también tiene como bastante aceptación y se pueden ver estos figurines eh, de moda, o sea, si bien hoy son diferentes, pero en este momento esto es lo que se consideraba como el inicio del figurín de moda. Después de esto, en el siglo XVII hasta el siglo XIX, se empiezan a usar las placas de moda. Em, Durante el siglo XVIII y XIX, las placas muestran a las damas cómo se viste, digamos, la sociedad de ese momento en Londres y en París. Son imágenes como muy estereotipadas, son muy victorianas, así como con todas sus recargadas.
y volados y sombreros y plumas y todo muy, muy exacerbado. En general se mostraban, acá vemos de a una imagen, pero en general se mostraban varias mujeres, dos o tres mujeres modelando. Y en el siglo, más o menos en el siglo XVIII, aparecen las ilustraciones de las figuras masculinas. Si ustedes ven en detalle estas ilustraciones, tienen como mucho detalle, pero se puede ver también esta intención de mostrar algunas caídas de las telas, los pliegues, las superposiciones, las texturas de las telas diferentes, como tienen diferentes pesos. Ya hay una intención de mostrar un poco más de detalle sobre la prenda en sí. En el siglo XIX, Francia se posiciona como un referente de moda y empiezan a publicarse, a desarrollarse muchas publicaciones de moda, pero muchas. Estamos hablando de que habían más o menos 150 publicaciones de moda. En este periodo, los dibujos, las ilustraciones reflejaban las tendencias de ese momento, eran bastante detallistas y también proveían instrucciones para la confección de estas prendas. Entonces, no solamente se ve como algo pictórico, sino también daban detalles de cómo se hacían. En el siglo XIX, la moda surge de la moda de alta costura, más o menos a mediados de este siglo. Y las casas de moda contratan ilustradores para trabajar junto con los costureros, ilustrando los diseños y después prueban estos diseños en tela sobre el modelo vivo. También lo que se hacía en este momento es empezar a dibujar ilustraciones para mandar a los clientes, para que ellos puedan ver qué es lo que les íbamos a confeccionar. Entonces esto ya arranca un poco con el concepto de figurín que tenemos hoy en día. Esto de te hago un diseño, míralo acá en el dibujo, te lo muestro lo más detallado posible en el dibujo, con color, con la caída de las telas, hasta con texturas. Y entonces el cliente de alguna manera dice, sí me gusta, no quiero hacerle cambios y no tiene que verlo directamente hecho, digamos, puede preverlo con anticipación si quiere hacer alguna modificación. A finales del siglo XIX, estos dibujos a color, que eran pintados a mano, se reemplazan por impresos a todo color. Obviamente, la tecnología de la imprenta entra también en juego en el dibujo del figurín. Se empiezan a presentar también el mismo diseño desde distintos ángulos, que esto también es una innovación, porque no se ve solamente, digamos, el diseño de frente y esto es todo lo que veo, sino se puede mostrar de perfil, de tres cuartos perfil, ver distintos ángulos para que se entienda diferentes puntos de vista de la prenda. El foco en este momento se pone en la precisión de los detalles. Los dibujos estaban en función de proveer la información y instrucciones para el que lo estaba viendo. Entonces se trata de hacer lo más detallado posible para que se entienda de qué se trata la prenda. Después de esto pasamos al siglo XX, donde ustedes ya ven una clara diferencia entre lo que veníamos viendo hasta ahora y lo que se empieza a ver a partir de ahora. La ilustración de moda en el siglo XX se vuelve muy gráfica y se basa en el estilo individual de cada artista. Bueno, por ejemplo, tenemos a Charles Dana Gibson, que hace este tipo de mujeres que tienen que ver más con una mujer moderna americana, el pelo recogido, que es como una novedad también hasta en este momento, la cintura camisera, a veces hasta se vuelve un poco casi como caricaturesco, humorístico, a veces se vuelve hasta una sátira este dibujo. Pero fíjense la diferencia con el dibujo anterior, voy a ir para atrás, ven la diferencia en el dibujo, ¿no? Se ve claramente. El anterior era un dibujo como más pictórico, más tratando de representar una realidad. Este es un dibujo más ilustrativo. Si bien todavía sigue con mucho detalle, eh, pueden ver también cómo este detalle ayuda a ver la caída y los pesos de la tela, y tiene que ver también con la estructura de las prendas, pero fíjense cómo hay una intención también de darle una vista un poco más
como de sátira al dibujo. En las primeras décadas del siglo XX florece la ilustración de moda en el sentido en que la conocemos hoy en día. Si se fijan en estas ilustraciones, van a ver algunas cosas que tienen bastantes similitudes con el diseño de indumentaria de hoy en cuanto a la ilustración. La innovación llega de la mano de este diseñador francés, que es Paul Poiret, y gracias a nuevas técnicas de impresión se pueden generar este tipo de dibujos. Las nuevas formas de moda y el uso de la impresión a color da paso a un nuevo estilo de ilustración de moda. Las figuras de este artista ya no son tan rígidas, son un poco menos detalladas, pero tienen más que ver con una situación de realidad. Entonces, fíjense cómo también se pone más de una modelo, se hace como una situación de como si fuera una reunión. Digamos que se trata de implantar el figurín en una situación de uso, casi como si fuera una realidad, como si fuera una fotografía, como siendo esto está pasando, está sucediendo, es una reunión, la ropa en función de una situación de uso. Si se fijan, están como si fueran posando para una foto. Acá tenemos, bueno, la misma ilustración y otras más de este artista y de otros de la época. En el siglo XX, en Estados Unidos, las revistas como Vogue, Harper Bazaar, que cubren la escena social, también cubren la escena de las tendencias de moda y belleza de ese momento. Entonces, vemos también cómo eh, se empieza a ver al figurín en las tapas de las revistas de la mano de un artista ruso-francés muy famoso que se llama Herté, que empieza a ilustrar las tapas de la revista Vogue y tiene un contrato de varios años, eh, muchos años, en donde él hace todas las portadas de la revista. Entonces se puede ver, por ejemplo, el dibujo del figurín, la ilustración como protagonista de la portada de la revista y obviamente adentro también se sigue usando. Acá tenemos otras portadas de la revista Harper Bazaar, en donde pueden ver también el lugar preponderante y protagónico que tiene el dibujo del figurín en estas publicaciones, ¿no? Van en la tapa, a todo color, en actividad en general, digamos, desplegándose en una actividad. Alrededor del año 1920 a 1930, es cuando se considera la edad de oro de la ilustración de moda. Perdón. ¿Por qué? A ver, el desarrollo tecnológico en la impresión y en la fotografía de esta época permite la reproducción de fotos en las páginas de revistas y empieza de a poquito a reemplazar la ilustración. Si bien los años 20 y 30 todavía son un momento, digamos, de mucha importancia en el diseño de figurín, de la ilustración de la ilustración de moda, tenemos que tener en cuenta que a partir de los años 30 la fotografía empieza a captar mucho la atención de los usuarios. Es la novedad, digamos, que se empieza a democratizar y empieza a aparecer en todas partes. Entonces, los fotógrafos empiezan a ser más solicitados. ¿Qué pasa cuando los fotógrafos empiezan a ser más solicitados que los ilustradores de moda? Reemplazan unos por otros. Entonces, Vogue también se da cuenta de que esta nueva atracción que hay de la gente por la fotografía vende más. Entonces, estas tapas tan hermosas que teníamos con figurines y a todo color y con la ilustración, digamos, empiezan a ser reemplazadas por tapas fotográficas. ¿Y qué pasa con las ilustraciones de los figurines? Las ilustraciones estas empiezan a ser relegadas al interior de las revistas. Todavía, digamos, no se usa lo que se conoce como hoy la producción de moda fotográfica, se sigue usando en el interior de las revistas la producción de moda ilustrada, ilustrada por ilustradores de moda. Pero en las tapas sí se empieza a reemplazar a partir de esta década
la ilustración de las tapas de moda por fotografía de moda. En la época de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la moda en general entra en declive, obviamente había otras preocupaciones en el mundo, por lo cual la ilustración de moda también empieza a sufrir una baja. El final de la guerra está protagonizado por Christian Dior en el plano de la moda, cuando salva a la moda de alguna manera de la depresión que estaba viviendo por la guerra y crea una colección muy optimista, femenina, llena de vitalidad. Las contribuciones que hace Christian Dior a la moda, ilustración de moda son enormes. Trabaja con acuarelas, también trabaja con otros medios y hace un aporte muy importante. Entonces, estos son algunos diseños que vemos en las publicaciones de moda de este momento. Y acá están los diseños de Christian Dior, que ahí hace como un quiebre en lo que venía haciendo toda la estética y la gráfica en la época de la guerra y empieza a crear nuevamente cosas bonitas de alguna manera y diseños inspiradores. En el año 1960, nosotros habíamos visto ya que anteriormente, en los primeros años del siglo, la fotografía surge con mucha fuerza y empieza a reemplazar a la ilustración. Ya a mediados del siglo, la ilustración de moda queda relegada totalmente. Es muy alto grado, se reemplaza por fotografía. ¿Y para qué se usa la ilustración de moda? Para el público adolescente, como un recurso un poco más económico que la fotografía, y la idea de esto es inspirar, sugerir, más que dictar una moda, digamos. De a ratos, ocasionalmente se utiliza la ilustración de moda para alguna etapa de revista, pero ya no con la asiduidad que venía haciendo a principios del siglo. Eh, Mucho más se la utiliza para notas editoriales sobre moda. Como vemos acá, algunos ejemplos. Entonces, a la derecha, por ejemplo, se ve una nota sobre moda y en vez de ilustrarla con una fotografía, se ilustra con una ilustración de moda. Obviamente que como la fotografía en este momento está en su pleno apogeo, también es más caro y por eso se opta en algunos casos para abaratar costos usar la ilustración de moda. En el siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XX, entonces la ilustración de moda empieza a tener bastantes problemas en su supervivencia, ¿no? Pero a raíz de un aviso que aparece de una tienda departamental muy importante de Estados Unidos que se llama Barneys, es como que tiene un resurgimiento. Aparecen una nueva generación de artistas. eh, Algunas publicaciones empiezan a usar los diseños de estos artistas, las ilustraciones, y entonces arranca como un segundo resurgimiento de la ilustración de moda. Barneys, esta tienda departamental en New York, hace toda una campaña publicitaria. En vez de usar fotografía en este momento, usa ilustraciones de moda, por lo cual se vuelve a poner de vuelta sobre el tapete esto de la ilustración de moda y su estética empieza a ganar un poco más de vuelta, de adeptos y tiene como un resurgimiento. Si ustedes se fijan, igual, esta es una ilustración de moda bastante diferente, mucho más sintética, trabajando por planos. Si bien estos planos se les da sombras para generar volúmenes y hacer una ilustración un poco más realista, si se fijan, no tiene el detalle de la ilustración que tenían los trabajos que vimos anteriormente. Es como una estética renovada. A finales del siglo XX y en el siglo XXI se empieza a desarrollar una variedad de estilos artísticos en la ilustración de moda que están influenciados por las herramientas digitales y las plataformas de redes sociales, obviamente. Entonces, empiezan en 1990 las ilustraciones basadas en el dibujo por computadora, que si ustedes se fijan, estas ilustraciones son muy diferentes a las que se venían realizando a mano. Obviamente que la herramienta permite
hacer muchas síntesis que antes por ahí eran mucho más costosas de hacer, este trabajo por planos. En este periodo también surgen programas de diseño para la computadora como Illustrator, Photoshop. Entonces, revitaliza formas tradicionales de la ilustración de moda, pero dándoles una nueva reversión, ¿no? También en las escuelas de diseño en Nueva York, como el Parsons y el Fashion Institute of Technology, que son escuelas de diseño muy famosas en Estados Unidos, empiezan a ofrecer dentro de su currícula la materia de ilustración, ilustración específicamente de moda. Entonces, el estilo tradicional de ilustración a mano vuelve a estar de moda, se vuelve a las bases, si bien no es el mismo estilo, porque están influenciados por estas nuevas tecnologías, se puede ver un resurgimiento en esta época de la ilustración de moda. En estos últimos años, también que estamos viviendo ahora con las redes sociales, la ilustración de moda empieza a ganar nuevamente terreno. Probablemente cuando empiezan a buscar temas de moda, les empieza a sugerir ilustradores. El siglo XXI, si bien vemos la primera imagen, que es como la primera influencia que tienen las herramientas digitales en el diseño de moda, vamos a ver también cómo nos da nuevas perspectivas y nuevas herramientas para poder dibujar con el estilo viejo manual formas nuevas. Entonces, si bien emulamos lo que sería el dibujo a mano, a través de la computadora. Acá vemos también cómo a través de distintos pinceles y aerógrafos podemos generar volúmenes, podemos generar distintas poses y nos permite también hacer esta mezcla entre lo que es dibujo y casi una coloración fotográfica para generar estos volúmenes que hace como un buen mix entre lo que es manual y herramientas tecnológicas. Surgen diferentes estilos también en el siglo XXI, en el dibujo de moda. Entonces, así como veíamos antes un estilo como más realista, también empieza un estilo más como de entre caricatura, ilustrativo, anime. Entonces, permite también que cada ilustrador, así como cuando se trabajaba a mano alzada, tuviera su propio estilo, a través de la computadora también se generen diferentes estilos personales para cada ilustrador. Acá tenemos otro estilo que también surge a raíz de la ilustración de moda, en donde también vemos claramente herramientas digitales combinadas con elementos que se pueden superponer de dibujo o arrancar del dibujo, escanearlo y trabajar encima planos a través eh, de la herramienta digital. Entonces, esta búsqueda de un estilo personal hace que puedan interactuar el trabajo manual con el trabajo por computadora y de alguna manera encuentren un lenguaje nuevo para este nuevo siglo, que hay tanta tecnología, pero que también se le da tanto valor y se revitaliza a la gestualidad. El figurín en el siglo XXI empieza a transmutarse y también de alguna manera cae en la inteligencia artificial. Entonces, acá vemos la edición de Singapur de la revista Vogue, en la portada de marzo de este año, donde se ponen modelos generados con inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, esto sería el dibujo de figurín hoy hecho por inteligencia artificial, que está muy entrecruzado, entrelazado, mezclado con la representación fotográfica. O sea, literalmente, si a mí no me dicen que esto es una imagen producida por inteligencia artificial, no tengo forma de darme cuenta, ¿no es cierto? Entonces, en esta portada específicamente de este año, lo que hace Vogue es un homenaje a la mezcla de culturas y tradiciones con las nuevas posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos. Entonces, le pone todas las variables que quiere mostrar en un prompt de inteligencia artificial y la inteligencia artificial le devuelve estas nuevas imágenes generadas por computadora. ¿Esto es o no es un figurín? Y es la gran duda, digamos, es como un debate
que surge de, digamos, los ilustradores, ¿no? De moda, porque bueno, esto no es una ilustración, pero tampoco es una foto. Entonces, es un lenguaje nuevo que así como cuando surgen las herramientas digitales, era polémico decir, no, yo no voy a dibujar en la computadora, dibujo con la mano, la computadora hace otras cosas. Bueno, estamos ante ese mismo dilema. Vamos a generar figurines probablemente con inteligencia artificial, pero ¿cómo vamos a lograr hacer de esto un estilo personal? En Brasil se sigue con la misma moda que surge en Singapur, y la revista Vogue también se suma a esta nueva generación de imágenes, eh, y produce estos, acá los llaman avatars, porque de alguna manera no tenemos forma todavía, una denominación que de- describa fehacientemente qué son estas imágenes. Bueno, en este caso los llamaron Avatar, con la nueva publicación de Primavera-Verano, y donde resaltan distintos rasgos y etnias de Brasil, en donde también son imágenes generadas por inteligencia artificial que tratan de emular lo que sería una fotografía o el diseño de la ilustración del figurín. Cuando diseñamos el figurín, ahora hasta acá vimos un poco un pasaje de la historia y cómo surge y de dónde viene, pero cuando diseñamos el figurín, nosotros tenemos muy en la cabeza y en cuenta el canon griego de la figura humana. ¿Cómo se representa con el canon griego la figura humana? Bueno, ellos desarrollaron un sistema particular para medir la altura del cuerpo. No se usaba una cantidad de centímetros o de metros para reproducir el cuerpo, sino que se utilizaba la altura de la cabeza como la unidad de medida. Entonces acá está marcado en el primer cuadradito que está remarcado a la derecha, más grueso en rojo. Ustedes pueden ver, se utiliza la longitud de la cabeza como unidad de medida, y esa misma distancia se vuelve a repetir 7 veces y media a lo largo del cuerpo. Este es el canon griego de representación: 7 veces y media, 7 cabezas y media de alto por 2 cabezas de ancho. Obviamente, esto es un estándar. En el caso de la figura femenina, por ahí el lugar más ancho es las caderas, y en el caso de la figura masculina podría ser los hombros, pero esto de vuelta es una estandarización, no necesariamente es así, y todos los cuerpos son diferentes. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queramos mostrar, podemos representar el figurín de acuerdo a lo que queremos resaltar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este canon, que es el canon griego, es el que se usa como primer modelo de cómo representar la figura humana, por lo cual para el dibujo de figurín vamos a tomar cosas de este canon. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Bueno, vamos a tomar el, la unidad de medida cabeza. Entonces, de acuerdo al espacio que yo quiero ocupar, mi cabeza va a ser más grande o más chica, porque voy a repetir esta altura de la cabeza. En el caso del figurín ahora vamos a ver cuántas veces, pero la voy a repetir una determinada cantidad de veces. Entonces, a lo largo, esto me va a permitir a mí tener un dibujo acorde a la pieza, a la hoja que estoy usando. A partir del criterio que aplicamos en el canon griego, tenemos la posibilidad de transformar la anatomía del cuerpo humano de una forma coherente y, entre comillas, vamos a decir, proporcionada. Lo decimos entre comillas porque todos sabemos que el dibujo de figurín es un poquitito una deformación de la figura humana. O sea, no estamos reproduciéndola tal cual como la vemos. Entonces, variando la cantidad de cabezas que utilizamos en esta estructura, vamos a lograr diferentes tipos de proporción en el cuerpo humano. Tenemos la proporción normal, que es 7 cabezas y media de alto por 2 cabezas de ancho, que la vimos recién en el canon griego. Tenemos la representación idealista, que es 8 cabezas de alto, significa que el tamaño de la cabeza la repetimos 8 veces a lo alto, a lo alto, en lo alto del figurín, y 2 veces y 1/3 en lo ancho. En general, perdón, la mayoría de los ilustradores esta representación idealista la aceptan como normal.
En el dibujo de moda que solemos hacer nosotros, trabajamos con 8 cabezas y media de alto por 2,5 de ancho. Y hay una representación más de dibujo que es el dibujo heroico, en donde se trabajan 9 cabezas de alto por 2 y 2 tercios de ancho. Este 9 cabezas de alto es un poco exagerada la estilización, no significa que esté mal, todas están bien. Va a depender también de lo que queramos mostrar. Si queremos mostrar una colección en donde las polleras, por ejemplo, tienen especial importancia y puede que el modo heroico nos sirva para poder mostrar estas polleras en todo su despliegue, sus vuelos, sus texturas y sus movimientos. Pero si queremos mostrar algo un poco no tan exagerado, digamos, en general, lo que tomamos el que está acá remarcado, que es la ilustración de moda, que es de 8 cabezas y media de alto. También tenemos que tener en cuenta, después vamos a volver a esto de las cabezas, pero vamos a separarnos un poquito más para tener un dato más sobre lo que es la representación de la ilustración en moda. Los materiales tienen que tener un peso, no da lo mismo representar una tela u otra. Entonces, entender que el material tiene un peso nos permite representar de manera apropiada la caída de cada prenda en relación obviamente al volumen que la está aportando, ¿no? Del cuerpo que la tiene puesta. Entonces, no cae igual una tela liviana que una tela pesada. También tenemos que tener en cuenta que cada material tiene su dureza. Entonces, dependiendo del material que estoy representando, el grosor, la tela tiene una dureza determinada. Entonces, esto afecta la caída, los pliegues que generan. Cuando una tela es más dura, los pliegues se marcan con un volumen mayor, con ángulos más pronunciados, más marcados. Y cuando la tela es más ligera, los pliegues suelen ser más orgánicos o más sutiles. Entonces hay que tener en cuenta ya desde el momento de ilustrar esta prenda con qué tela lo queremos trabajar. También hay que tener en cuenta que los materiales pueden o no tener una transparencia. Entonces, cuando representamos una tela, no solo tengo que lograr que se entienda que envuelve un volumen en el cuerpo y que tiene un peso y que tiene una dureza, sino que también tiene que observarse si esta tela es transparente, se tiene que observar por abajo las piernas, por ejemplo, como se ve en este caso, o si esta tela es opaca, no puede verse nada a través. Entonces, esto nos marca a nosotros con qué técnica vamos a trabajar cada ilustración. Si yo quiero trabajar una tela como la que estamos viendo acá en la imagen, por ejemplo, que posee transparencia, seguramente me va a venir mejor trabajar con una acuarela. Pero si quiero mostrar, como en el caso de arriba, prendas, perdón, prendas más duras y que tienen que ver, no son tan transparentes, obviamente no me sirve la acuarela porque tiene transparencia. Entonces, si no me queda otro que trabajar con acuarela, trabajaré de otra forma, no de la misma manera que está trabajada abajo, para que se pueda ver que no es transparente. Acá tenemos algunos ilustradores para que vean que hoy en día también hay estilos dentro de la ilustración de moda. Hay estilos que tienen que ver más con una representación realista, otros que tienen que ver con una representación más abstracta en general del cuerpo y a la prenda se le da un protagonismo, digamos, superior. Dibujo de líneas, dibujo de planos, o sea, hay diferentes artistas que hoy, valiéndose de su estilo, logran, digamos, marcar tendencias. Esta, por ejemplo, es una ilustradora cuyo estilo tiene que ver más con el dibujo de línea, trabaja menos con el color, pero dándole mucho énfasis a la prenda en sí que quiere mostrar. Arturo Elena, que es un ilustrador que trabaja también mediante herramientas digitales, dándole una situación como de realidad a la prenda, digamos, este brillo, estos volúmenes, tratan de emular una representación casi fotográfica. Si bien esto no es una fotografía, tiene
la técnica de la ilustración, pero apuntando más a un dibujo realista. También el uso de color y el brillo, obviamente también se ve acá la caída de las prendas, la textura, se ve una textura más satinada, por ejemplo, en la, en la remera que tiene arriba, y se ve una textura más ligera en el caso de la foto de la derecha estoy hablando, es una textura más ligera, lo que nos da la sensación que tiene una camisa abajo de este chaleco de seda verde. Bueno, de alguna manera no, viendo esta ilustración vemos también distintas texturas y telas que se están aplicando a cada prenda. Acá tenemos una ilustradora que se llama Kathleen Doyle, que se dedica exclusivamente al dibujo em, de mujeres variadas, reales, curvis, cada uno lo puede llamar como quiera. Ella a sí misma lo llama curvy sketches, que son mujeres con curvas. Y entonces su especialización es mostrar las prendas en mujeres con curvas, o sea, no mujeres, no modelos tradicionales eh, estilizadas y flacas, sino mujeres como de todas las tallas. Si se fijan, también es un dibujo que tratando de ser, tratando de emular al dibujo gestual del lápiz o de lo que sería una fibra, pero está hecho por computadora, pero se ilustra de una manera más gestual, manual, en donde también se le da color de esta manera, tratando de hacer como una reinterpretación de lo que sería el dibujo a mano, pero mediante la computadora. Y ven como algunos rasgos de computadora se dejan ver, por ejemplo, en el brillo del pelo suelto de la modelo a la izquierda, ese tipo de brillo es como muy característico de la fotografía, pero la interpretación de dibujos sobre una fotografía. Entonces acá esta unión entre el dibujo a mano alzada y el dibujo mediante herramientas de la computadora se puede ver cómo conviven y logran un estilo particular. Entonces, volviendo a lo que decíamos anteriormente sobre el canon griego de la figura humana y cómo nosotros vamos a trabajar el dibujo de moda en nuestra especialidad, vamos a trabajar entonces el ancho, tomando como unidad de medida la cabeza, de ancho va a tener 2 cabezas y de alto va a tener 8 cabezas y media. Acá se ve cómo tomamos la cabeza y la repetimos 8 veces y media, digamos, donde se ve la caída de los pies, los zapatos, y se va repitiendo a lo largo de todo el cuerpo. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para empezar a ubicar los distintos puntos del cuerpo y saber más o menos dónde van. Si bien cada cuerpo es distinto y no hay una estandarización del cuerpo, de alguna manera esto lo estandariza para poder dibujarlo de alguna manera similar a la realidad. Entonces, podemos ver que donde termina la primera cabeza apoya el mentón, acá donde estoy marcando. A la altura más o menos donde termina la segunda cabeza se encuentra la mitad del busto. Un poco por abajo de la tercera cabeza se encuentra, perdón, un poco por encima de la tercera cabeza se encuentra la cintura, acá donde les marco. Más o menos en la cuarta cabeza se apoya la pelvis y de ahí para arriba está toda la forma de la cadera, entre el 3 y el 4. Vemos que entre el 5 y el 6 ubicamos las rodillas y en el 8 no apoyamos el pie, porque como están tacos lo apoyamos un poco más alto y de ahí hacemos en diagonal la caída del pie. Entonces, esto que les fui marcando recién son puntos de referencia que todavía se pueden hacer en más detalle, porque si ustedes se fijan arriba, hay otras subdivisiones adentro de la primera y la segunda cabeza que nos permite a nosotros, por ejemplo, si el ancho de la cabeza a la altura de los hombros, que acá se ve marcado a la altura de los hombros, lo dividiera, estas 2 cabezas, hago una subdivisión más y cada cabeza la divido en 3 partes iguales, por lo que genero 6 espacios acá adentro, me da a mí el pie para entender, por ejemplo, que si trazo una línea desde el lateral de las orejas, que coincide con una de estas divisiones, llego a la mitad en vertical del busto, por ejemplo. Después,
puedo hacer estas referencias también para entender por dónde pasan los brazos y las rodillas, un montón de otras cosas. Entonces, ya las subdivisiones que encuentre cada uno para poder ubicar mejor los elementos de la figura humana va a depender también de lo que quieran dibujar. Pero en principio nosotros dividimos la cabeza, la unidad de medida, usamos la cabeza y esa la reproducimos 8 veces y media para dividir la figura humana en 8 cabezas y media y poder tener también una idea de dónde ubicar los distintos puntos de referencia al cuerpo humano. Tengamos en cuenta que en el cuerpo humano tenemos huesos que se mueven, huesos que no se mueven y también tenemos articulaciones. Entonces, estos huesos que se mueven están unidos por articulaciones. Entonces, ven, los palitos son los huesos móviles, los circulitos son articulaciones. Entonces, esto a nosotros también nos permite entender un poco más el cuerpo humano, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a representar? Los huesos que no se mueven, por ejemplo, el cráneo, las costillas, son huesos que protegen órganos vitales, entonces no están en movimiento, cumplen la función protectora. Y esos huesos también nos sirven para entender la forma que genera ese sector del cuerpo. Entonces, con esto visto hasta ahora, lo que vamos a hacer es ver un video y vamos a tratar de nosotros también reproducir. Primero lo vamos a ver entero el video y después les voy a pedir a ustedes que cuando termine les voy a dar 5 minutitos para que vayan a buscar hojas, lápices y podamos hacer un ejercicio juntos. Vamos a ver primero el video. Minutito que lo vamos a poner en grande. Si se fijan acá, va generando el figurín, va haciendo una ilustración en base a las cosas que fuimos mirando hasta ahora. Bien, entonces, esperen que encuentro de vuelta la pantalla correspondiente. Acá está. Viendo esto, yo voy a abrir el chat para que ustedes puedan escribir y podamos tener un feedback. La idea sería que vayamos haciendo paso a paso este dibujo que vimos recién y que puedan todos avanzar con el dibujo y generemos un dibujo de figurín similar al que vimos recién ahí. Entonces, quiero ver si veo el chat acá. Bien, yo voy a dejar el chat abierto también para poder darles tiempo. Les doy tiempo que vayan a buscar algo para dibujar, agarren una hoja, lápiz, virome, lo que tengan a mano. ¿Está bien? Si quieren pueden escribir acá en el chat cuando están listos, así arrancamos el dibujo. Bien. Sí, pueden hacerlo en tablet también, no hay problema. Digamos, lápiz, puede ser cualquiera, es lo mismo. La idea es que ustedes, cuando usás la tablet, igual estás usando un lápiz, aunque es un lápiz digital, y sí, les puedo compartir este link, yo puedo copiarlo y compartirlo por acá si quieren también, para que después les quede buena idea. Acá lo mando. Este es un ejercicio, digamos, no, es un ejercicio que yo encontré que me parece
piola para que empiecen a dibujar esto, pero vamos a hacerlo juntos. ¿Les parece? A ver, acá algunos ya me contestaron que tienen. Vamos a esperar a algunos más que lo tengan y si quieren, esperen y vamos haciéndolo juntos. Bien, lista, estoy bárbaro. Entonces, vamos a ir haciendo de a poquito. Yo les voy hablando encima del video si quieren para ir guiándolos. Lo primero que podríamos hacer es pensar el espacio que tienen de la hoja es el total del tamaño del figurín, ¿sí? Entonces, ustedes hagan un cálculo. Bien, perdón, acá estoy leyendo. Sí, todos los talleres del OpenDC quedan grabados, probablemente entrando a través de la página de la universidad con la fecha, buscando OpenDC de esta fecha, los vas a encontrar. Jennifer, que ahí veo que escribiste. Bien, entonces vamos a arrancar con el dibujo este. Si ustedes se fijan, primero hace dos líneas que no están paralelas entre sí. Ahí, esperen un poquito antes. Quiero frenar. Hace primero esta línea, que es la de las caderas, ¿sí? Y la línea de los hombros. Ahí se ven. Fíjense, no están tan separadas entre sí. Fíjense que ustedes, entre la cadera y los hombros, tampoco tienen una separación tan grande. Y si se fijan, lo más interesante de esto es por qué están eh, en esta dirección. Cuando nosotros marcamos una cadera más alta que otra, significa, pueden probarlo ustedes mismas con su cuerpo, todos, pueden pararse y apoyarse sobre, sobre una cadera, sobre una pierna. Si se fijan, cuando ustedes se apoyan sobre una pierna, pueden hacer el ejercicio conmigo, apóyense sobre la pierna derecha. Primero, la pierna izquierda les queda como, entre comillas, colgando, ¿no es cierto? Porque no tiene peso. ¿Y qué pasa con la cadera con la que estoy apoyada? La cadera que apoyo, en este caso la derecha, se levanta y la cadera izquierda se baja. Por eso en este momento el dibujo aparece con una dirección así. La cadera que yo tengo apoyada significa que la pierna que está en tensión, que soporta todo mi peso, es la derecha. Entonces la cadera derecha se ve más alta que la izquierda que está relajada y se ve más baja. Cuando yo hago esta posición, háganla conmigo, estamos haciendo juntos. Me paro sobre la pierna derecha apoyada, la pierna izquierda está estirada porque está como en reposo. Tengo las caderas en desnivel. La cadera derecha va arriba y la izquierda va para abajo, en la dirección que se muestra ahí. Sí, sí, la puse en pause porque estoy hablando, para que hagan este ejercicio conmigo antes de seguir. Entonces, ¿qué pasa con los hombros? Los hombros, mírenselos. La cadera derecha que está levantada genera que el hombro izquierdo se vea bajado. O sea, el cuerpo compensa. Si tengo la cadera levantada a la derecha, el hombro derecho lo tengo caído. Por eso, las líneas, en este caso que arrancamos haciendo, son en esta dirección, no están paralelas. Vamos de vuelta con el inicio. A ver, díganme si ahora ven. ¿Se ve bien? Bien, perfecto. Gracias, porque cuando vi que alguien puso que no se veía nada, me asusté, y que estoy hablando y ven todo negro. Ok, entonces, hacemos estas dos líneas que representa la línea de caderas y la línea de hombros. ¿Se entendió lo que expliqué? Entonces, cuando sube una cadera, cuando sube la cadera derecha, el hombro derecho baja. Por eso hago esta dirección para los hombros y para las caderas. ¿Lo tienen hecho hasta acá? Bien, perfecto. Ahí veo todos los sí. Entonces seguimos. Vamos, ahora fíjense lo que va a hacer. Va a hacer circulitos que tienen que ver con las articulaciones, que son los circulitos de los dos hombros y los circulitos donde se insertan de la pierna con la cadera. ¿Sí? Estos circulitos los pone alineados sobre cada una de las líneas, que no están paralelas, pero alineados, porque si ustedes se fijan más o menos, en una proporción más o menos, los hombros y las caderas están alineadas. Entonces seguimos. Ahora lo que va a hacer es
como si fuera el muñeco de palitos, va a ser la pierna, digamos el fémur, lo que es el hueso de las piernas. Obviamente está la pierna con la rodilla, ahí se ve la articulación de la rodilla, y la parte de abajo de la pierna hasta llegar al tobillo. Otra articulación, circulito. Vamos con esto. Bien, dibujen esto. Fíjense, ustedes saben que el fémur, que es el hueso, digamos, del muslo, es el hueso más largo del cuerpo. Entonces acá se hace más largo ese, después viene la rodilla, y un poco más corto el que viene abajo, donde está, digamos, la parte inferior de la pierna y en la parte de atrás del gemelo, ¿no es cierto? Vamos con este dibujo entonces. Avísenme cuando estamos para seguir. Bien, estamos súper. Entonces, hacemos si se fijan acá, cuando hace la pierna, lo que sería la derecha de la modelo, que nosotros lo vemos a la izquierda, se puede agrandar. Sí, lo que pasa es que si yo pongo esto en pantalla completa, Gaby, que ahí me estás escribiendo, si yo lo pongo en pantalla completa, dejo de ver el chat con ustedes y yo quiero ver lo que me van escribiendo para saber cuándo seguir. Entonces no me permite hacerlo más grande todavía. Em, lo que les estaba diciendo es que si se fijan acá, no llegan los dos pies a la misma altura, ¿lo ven? Porque como tenemos, como les expliqué, la cadera que está levantada, que está la pierna en tensión, genera que el otro pie quede como colgando, no es colgando, pero la sensación es esa, queda un poco más atrás. Puede ser que también esté caminando, entonces se ve, por perspectiva, se ve hacia atrás. Seguimos. Ahí miren lo que marcó. Un poco más arriba de las caderas, de la inserción de la pierna en la cadera, marcó en forma no recta, sino como si fuera un medio de un semicírculo, la cintura. Entonces, ahí lo tienen. Vamos con la cintura. Seguimos. ¿Qué hizo ahí? Ahí generó una unión entre la cintura y la cadera, que obviamente es como si fuera en diagonal abriéndose, porque la cadera es un poco más ancha que la cintura, y de la cintura hacia el torso lo afina un poco, generando también una forma similar, pero al revés, como que se va abriendo un poquito hacia el torso la forma. Entonces no son dos líneas paralelas las del torso, sino que son dos líneas que tienen un poquitito de inclinación hacia los costados. ¿Están? Bien. Algunos más vamos a esperar para que no se nos queden en el camino en el dibujo y que puedan continuar todos juntos. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Si alguno no está para seguir, escriba un ratito, ponga un minutito más o algo, así no lo dejamos en el camino. Si nadie escribe, entiendo que podemos seguir. Ok, entonces, seguimos. Miren lo que hace ahora. Marcó el mentón para ver a dónde termina la cabeza y marca también el tope. Hace esta línea que desde el mentón hasta esta línea superior, ese va a ser la cabeza. Ese va a ser la altura de la cabeza. Y enseguida, después de eso, lo que hace es de los dos hombros, saca como dos diagonales cortitas que van a ser la inserción, digamos, de el cuello con el hombro. Ahí hace la forma redondeada de los del cuello. Ahí vemos una.
Acá vemos la otra. ¿Vienen bien? Fíjense que el cuello sigue por encima en altura de donde queda el mentón. O sea, no termina en el mentón. El cuello sigue, porque el cuello sigue como hacia las orejas. ¿Y qué hace acá? Acá le hace como un doble borde, digamos, como si fuera una doble línea a lo que es el torso para generar el volumen, para que tengan en cuenta que el torso va hacia atrás, entonces es un volumen, no es una forma plana. Y marca también a dónde le parece que va la base del busto, marca las axilas también. Entonces vamos de vuelta con esta parte. Hasta ahí. Marcó una línea que pueden ser de los dos lados, esta línea, en donde un poco más adentro que el contorno del torso, y marca la base del busto. ¿Estamos bien? Ok, bien. Seguimos. Ahí marcó después dos puntitos o dos rayitas donde va la inserción del brazo en el torso, lo que sería la axila, ¿lo ven? Entonces, no es muy estirada en este caso, digamos, la línea es bastante siguiendo la línea que hizo del torso porque los brazos los va a hacer bastante pegaditos. Si les queda la línea un poco más inclinada, le van a quedar los brazos un poco más separados del cuerpo. Hacemos las dos axilas, que son dos marquitas, y después de eso salimos desde la articulación del hombro en forma redondeada que se une con el cuello, hacemos la forma del brazo, la forma externa. Y después la forma interna. Si se fijan, donde dobla el brazo, que es el codo, es más o menos a la altura de la cintura. Vamos con esta parte. Ahí lo dejo quieto para que lo puedan ver. ¿Me escriben cuando los tienen hecho? No alcanza a ver hasta dónde llega el brazo. En este caso, el brazo como está un poco separado y doblado, si vos te fijas, si trazáramos una línea donde termina la mano en paralelo a las líneas que marcan a la altura de cabeza, fíjate que es como a un tercio de la altura de lo que sería el fémur, el hueso del muslo, más o menos. Si yo divido eso en tres, pasa por el primer tercio esa mano. Pero la forma más fácil de ver hasta dónde llega una mano es cuando ustedes se paran y se fijan con las manos al lado del cuerpo y miran hasta dónde les llega el dedo más largo. En general llega como hasta la mitad del muslo. Pero bueno, de vuelta, eso es cuando estamos quietitos en posición digamos, de soldadito, de frente, ¿no? Pero esto está con el brazo doblado, inclinado, un poco separado del cuerpo, lo que genera todo esto que quede un poco más arriba la mano. Bien, ¿cómo viene el resto? ¿Pudieron dibujar el primer brazo? Bien, buenísimo. Ahí veo la respuesta. ¿Seguimos? Va. Ahora vamos a hacer el otro brazo. Esperen que lo voy a dejar dibujado. Ahí. Entonces, el otro brazo, si se fijan, lo que hace es también siguiendo la línea del hombro, pero como está caído ese hombro, digamos, queda todo el brazo más caído. Entonces, partiendo de la parte externa de la articulación del hombro, vamos haciendo el dibujo, hacemos más o menos también el codo, o donde cambia la dirección, que es el codo, a la altura más o menos de la cintura. Obviamente en la parte externa queda un poco más alto, en la parte interna queda un poco más a la altura de la cintura, el doblez, digamos el quiebre del codo, y afinamos un poco hacia la parte del antebrazo para poder meter después la mano.
Ahí se ve. Hacemos este brazo entonces. Fíjense que la mano no le vamos a hacer demasiado detalle en esta instancia, hacemos como la parte externa, el dedo gordo y la mano. ¿Vamos? ¿Sí? A ver los demás. Bien, bien. Ya varios escribieron que estamos hasta acá, así que podemos seguir. ¿Qué hace ahora? Ahora lo que hace es marcar como si fuera el cavado de la ropa interior y la base de la pelvis. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es, este muñeco va a dejar de ser un muñeco entre palito y realidad, y vamos a tratar de hacerlo con volumen. Por lo cual, marcando la zona de la bombacha, digamos, del calzón, nos permite a nosotros entender el ancho que tiene la pierna, ¿sí? Entonces así vamos a poder empezar a dibujar posteriormente el volumen de la pierna. Entonces, hacemos estas marcas donde va, donde termina, digamos, la cadera, la base de la pelvis y el cavado. ¿Vamos? Ok. Vamos a esperar a alguien más que conteste a ver si podemos seguir. Ok, bien, perfecto. Seguimos entonces. Me encanta poner Silvina. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a seguir. Miren lo que está haciendo, lo que les decía que iba a pasar. Entonces, desde donde arranca, digamos, el cavado, la parte más cavada de la bombacha. De ahí sacamos, que es la parte más alta de la cadera, sacamos la parte externa del muslo. Inmediatamente por adentro hacemos la parte interna. Esta forma es la forma más o menos sintética que le damos al muslo, donde se va afinando cuando llega a la rodilla, ¿no es cierto? A ver, arranquen con esta parte. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Bien. Y miren cómo hace la parte del gemelo, digamos. Después, a partir de la rodilla que se angostó, se vuelve a ensanchar un poquito más para mostrar el gemelo y por la parte de adentro. Es perfecto, dice. Ah, espectacular, que te quedó perfecto el dibujo, Giselle. Bien, entonces hacemos la parte de abajo de la pierna y fíjense que acá hace una síntesis bastante piola del pie, digamos. Para este grado de síntesis que estamos trabajando se entiende que es un pie. Hace como si fuera un rectángulo donde la parte superior es un poco más angosta que la inferior. Bien, ¿hicieron esta pierna? ¿Los demás? Bien, seguimos entonces, ahí va. Y ahí va a hacer la otra pierna, haciendo lo mismo. Fíjense que la otra pierna da la sensación de que va para atrás. La línea que hicimos primero del fémur no queda en el centro, en la otra pierna, justamente porque como está para atrás y está como en otro nivel, porque está, digamos, como colgando para atrás, entonces la línea de, digamos, el centro, lo que sería el centro de la pierna, queda desplazado. Esto nos permite poder inclinar un poco el pie para atrás y generar esta situación de caminata. ¿Lo ven?
como no termina de dibujar completa la parte interna de la pierna abajo, sino que termina como chocándose con el gemelo de la otra pierna y ahí termina el dibujo y por la parte externa sí le hace la forma completa y el borde de del pie. ¿Pudieron dibujar la segunda pierna? Bien. Vamos a esperar un poquito los demás. Bien. Ah, puede ser. Acá Jennifer pone, me costó más, le quedaron separadas. Sí, es normal. Es normal porque piense que todavía, primero es el primer dibujo que hacemos, no hicimos tampoco la separación de cabezas que vimos al principio, porque es un primer boceto. Y además lo están haciendo todo a ojo. Entonces, probablemente tampoco las proporciones estén como deberían estar, a dónde ubique la cintura, en qué cabeza, qué altura, pero está bien, es normal. Una vez que tienen este dibujo hecho, lo que podemos hacer después, no sé si nos va a dar el tiempo hoy, pero lo pueden hacer como ejercicio, es armarse la estructura de las 8 cabezas y media y en base a eso hacer el dibujo encima. Seguimos, entonces, ahora va a ir a el límite, todo lo que es el contorno de la cara. Si se fijan, arrancó del mentón, haciendo como si fuera una forma que es como si fuera la punta de un triángulo, digamos, por sintetizarlo de alguna manera, y sube hacia la cabeza. ¿Hace el contorno de la cara hasta arriba? No, no lo hace, porque no hace falta, porque le va a hacer la caída del pelo. Entonces, si se fijan, hace la parte, digamos, como si dijéramos el mentón con la parte inferior de los cachetes hasta llegar al pómulo, más o menos, y de ahí se va a la raya del centro que hace del pelo y hace la caída de los dos lados del pelo. Y no termina de dibujar el óvalo completo de la cabeza. ¿Pudieron dibujarlo? Bien. Vamos a esperar a los demás a ver si terminamos todos juntos el dibujo. Bien. Ok. Bárbaro. Entonces seguimos. Ahí hace la parte de afuera, digamos, del contorno del pelo, lo que serían los límites externos del pelo, ¿lo ven? Y va a pasar enseguida a hacer el escote. ¿Cómo sabemos dónde está el escote? Y tiene que ser abajo de las axilas, digamos, a la altura donde termina la axila al escote. Vamos con eso. Bien, vayan escribiendo cuando están. Bien, ok. En las manos no hicimos ningún detalle, no, no en este primer dibujo. Vamos a seguir. Bien. ¿Qué hizo ahí? Le dibujó las clavículas. Nada más que sobre la línea roja que tenía marcado al principio, ¿sí? La de la altura de los hombros, le dibujó saliendo de la articulación del hombro primero
como una línea por acá, un poquito curva, y la otra por el otro lado. Ahí vamos de vuelta. Ahí se ven. ¿Y cómo lo terminamos? Una vez que hicimos las clavículas, podemos hacerle la cara. Podemos hacerle los ojos, la nariz, si queremos o no. ¿Qué seguiría después de esto? Vamos para atrás. Vamos a hacer un intento de lo que sería cómo la vestimos. O sea, por ahora tiene como un corset, pero vamos a hacerle la falda. Entonces, dibuja la falda saliendo desde la cintura. Ay, perdón. Saliendo desde la cintura, hace el vuelo y le hace la falda por encima. Aunque sea una falda transparente, no importa, pero para verla que de esto a llegar a vestirla es nada, es un paso nada más. Y ahora lo vamos a ver terminado. Bueno, también le hizo como unos tirantes, digamos, arriba en la parte superior de la ropa, pero eso ya es decisión de cada uno. ¿Lo están terminando? Sí, bien. Bueno, ¿y cómo les quedó? A ver, me encantaría poder verlos. Me parece que por acá no pueden sacar foto y mandar, creo. Entonces lo que pueden hacer si quieren es, si lo suben y me arroban, lo puedo ver. Ahí les voy a mandar el Instagram. Este es el Instagram de la materia y les paso el Instagram mío también. A cualquiera de los dos, si me arroban, después lo puedo ver el trabajo que hicieron, lo podemos subir, etcétera. El link del video sí, está acá arriba. Esperen que vi que alguien más me preguntó algo, pero el link del video está al principio, cuando lo empezamos a ver en el chat. Estoy tratando de buscártelo. No lo encuentro, a ver si alguien lo encuentra más rápido que yo. Si no, ahora lo busco y lo pego de vuelta. Alguien preguntó abajo. Ok, y cada uno está haciendo las críticas de su trabajo. No hace falta hacerle las críticas. Pues, piensen que es el primer dibujo. Alguien preguntó si es importante dibujar las manos y los pies. Bueno, depende. Si vos, tu diseño necesita algún detalle, por ejemplo, que tiene en los guantes o en algo, por ahí sí vas a querer. Ah, ahí está, ahí lo pusieron, gracias. El video para practicar el dibujo. Em, lo mismo con los pies, pero en principio, para los primeros dibujos yo creo que no hace falta hacerle más detalle. Em, me da gracia que cada uno pone la crítica de su trabajo, me sale parecida a mí, más petiza, más caderona, más alta. Piensen que eh, esto lo hicimos como primera instancia, es el primer disco que hacemos y lo hacemos a ojo con las medidas que tenemos incorporados nosotros en la cabeza. Si ustedes esto mismo, que sería el siguiente ejercicio, pero no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo, pero si esto mismo ustedes primero hacen la cuadrícula de 8 cabezas y media, o sea, establecen el tamaño de la primera cabeza y eso arman la cuadrícula, repitiendo esta distancia 8 veces y media a lo largo y dos a lo ancho. Y dentro de esta cuadrícula arrancan con este ejercicio
Entonces, les va a quedar algo más parecido al dibujo e ilustración de moda. Porque si no, claro, acá alguien pone le quedó más heroico, otro pone le me quedó más petizo. Bueno, está bien, es lógico que sin tener una medición previa nos quede aleatoriamente. Pero los primeros dibujos necesitan la cuadrícula, después van a ver cómo solos cada vez la necesitan menos y también cada vez pueden hacer, ir cambiando la postura. Esta es una postura que está como si fuera caminando para adelante, pero si ustedes ponen las caderas alineadas perfecto, las dos líneas principales que arrancamos haciendo rojas, alineadas totalmente paralelas con los hombros, le va a quedar una modelo parada de frente, con el peso en ambas piernas por igual. Entonces van a ir viendo cómo va cambiando la pose en relación a lo que necesitan mostrar. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Compartir algo? Ok, entonces acá estamos. Si acá veo los mensajes. Estuvo buenísima la experiencia, muchas gracias. ¿Cuál es la mejor app para dibujar figurines? Para mí la mejor app es el papel y el lápiz tradicional. Así que no sé si les sirve mi consejo, pero sobre todo cuando están empezando, lo mejor que pueden hacer es arrancar con papel, goma y lápiz. Y una vez que tienen un poco más dominada, digamos, el dibujo, ahí sí pasar a la tableta. Bueno, qué bueno que les gustó el taller. Muchas gracias por los comentarios que están poniendo, les agradezco un montón. Acá veo que Ana me pone, sí, me pide una aplicación. La verdad, no te puedo recomendar una aplicación porque es muy personal, no, no es como, hay tantas y variadas. Yo arrancaría por una que no tengas que pagar para empezar a probar y después ver qué puedes hacer. Si tienen ganas, pueden arrobarme en mis redes sociales para que vean los trabajos que hicieron. Y bueno, les agradezco mucho por la asistencia al taller. Qué suerte que les gustó y que pudieron hacer una linda experiencia. Y nos podemos encontrar en la facultad y en los próximos Opens que demos aparte de en las clases. De nada, muchas gracias por conectarse.